Bien, pues este pequeño webinar le llamamos Los secretos del envejecimiento saludable. Y está dividido en tres partes. Yo daré la primera, donde vamos a hablar un poquito de la pregunta ¿por qué envejecemos? Y si es posible retrasar el envejecimiento. Y de este modo, los siguientes ponentes van a dar algunas estrategias muy interesantes para lograr un envejecimiento saludable. Entonces, nuestro organismo está hecho de miles de millones de células. Ninguna célula de nuestro organismo vive 50 años, 80 o 100 años. Es decir, las células de nuestro cuerpo están en constante recambio. Esta es la palabra secreta, recambio. Todas las células de nuestro organismo son capaces de generar un recambio. Las células de la piel, las células del hueso, las células del músculo, incluyendo las neuronas. Hay mucho mitos alrededor de esto y hay muchas ideas sobre, no, es que las neuronas no se reproducen, con las que naces te mueres. Y si te pegas en la cabeza ya mataste un montón, entonces ya te quedan menos. Y no es así. Nuestro organismo está en constante recambio y por lo tanto, una constante regeneración. ¿Y cómo es eso posible? Pues simplemente por otra palabra secreta, que son las células troncales o células madre. Estas células madre, que antes se pensaba que solo estaban en el embrión en desarrollo y en el cordón umbilical, y por esa razón hubo una época en que estaba de moda guardar el cordón umbilical de los bebés, porque se pensaba que sí, ahí estaban las células madre que se pueden convertir en cualquier cosa, como si fuera una llanta de refacción, donde, híjole, mi hígado ya falló, voy por mis células madre para hacer un nuevo hígado. Entonces, eso eran como los inicios de este tema de las células madre. Al día de hoy ya se sabe de manera muy interesante que seguimos teniendo células madre en nuestro cuerpo adulto. Y justamente estas células troncales o multipotenciales son capaces de convertirse en hepatocitos, en miocitos, en eritrocitos, en queratinocitos o incluso neuronas. Es decir, estas células son capaces de convertirse en cualquier tipo de célula para poder generar un recambio. Y cuando alguna célula de mi organismo falla o está dañada, estas células pueden convertirse en la célula que se dañó y de este modo tener este recambio. Después de ver esta diapositiva, podríamos imaginar que pues podríamos ser eternos. ¿Por qué el ser humano no es eterno? Si es que, o sea, físicamente eterno, si es que nuestras células están en constante recambio. Y hay una razón, y es una razón dramática. Y es que con el paso del tiempo vamos perdiendo estas células madre y estas células van perdiendo la capacidad de reproducirse. Hay una frase en Facebook que dice, en el momento en que naces, empiezas a morir. Es muy triste, pero pues es muy cierto. Nuestras células troncales tienen la capacidad de regenerar tejidos y por lo tanto mantenernos jóvenes por siempre, pero cada día de vida, nuestro metabolismo, las cuestiones ambientales van a ir destruyendo estas células troncales hasta que llegue el momento en que van a haber más células dañadas en nuestro cuerpo que células capaces de revertir el daño. ¿Y qué genera esto? Pues las enfermedades asociadas al envejecimiento. Aquí estamos viendo que conforme avanza uno con la edad, empieza uno a perder función motora, vascular, cognitiva, metabólica y renal. Y la pérdida de función, es decir, la pérdida de la capacidad de nuestro organismo de regenerarse, va a generar un envejecimiento, es decir,
reducción en nuestras capacidades físicas, limitación funcional y tristemente también enfermedades crónico-degenerativas como Parkinson, enfermedad cardiovascular, hipertensión, infartos, Alzheimer, enfermedad renal, diabetes tipo 2 y la muerte. Todos envejecemos. Sin embargo, no todos envejecemos igual. Y aquí un ejemplo de personas famosas, ¿no? El objetivo no es burlarse de nadie, simplemente, pues como un ejemplo. Aquí tenemos dos personajes famosos que todos conocemos, y si no los conocen, deberían conocerlos. Y bueno, ambos envejecieron, obviamente, pero como podemos ver, no envejecieron igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el envejecimiento? Porque hay gente que envejece mejor y gente que envejece, pues, menos mejor. En esta imagen les muestro que el origen del envejecimiento son dos: los radicales libres y la inflamación. Aquí estamos viendo que los radicales libres van destruyendo las células troncales, es decir, se acaban las llantas de refacción y entonces ya no tenemos con qué reponer las células que vamos perdiendo. La inflamación es un estado donde se favorece la muerte de las células y muchas alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina y de ahí la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Entonces los radicales libres y la inflamación generan daño a las mitocondrias, daño al DNA, alteración en la función metabólica, un montón de cosas. Entonces, la pregunta importante es, ¿qué hace que se mueran nuestras células troncales, nuestras llantas de refacción? ¿Qué es lo que genera estas radicales libres e inflamación? Y pues esta imagen de este artículo dice que son los factores del estilo de vida. Mi estilo de vida va a generar estrés oxidante e inflamación. Y el estrés oxidante y la inflamación van de la mano para generar radicales libres, menor cantidad de antioxidantes, citocinas proinflamatorias y menor cantidad de citocinas antiinflamatorias, lo cual va a generar daño en diferentes órganos: hígado, riñones, corazón, vasos sanguíneos y la piel. Entonces, este estrés oxidante e inflamación, pues son los que van a generar el envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Aquí estamos viendo esta imagen. El estrés oxidante que se genera dentro de nuestras mitocondrias cuando tenemos menor capacidad antioxidante y menor función mitocondrial, como vemos si dejamos un jitomate en la mesa y pasan unos días y se empieza a poner así todo feo, del mismo modo nuestras células, cuando acumulan radicales libres, van a empezar a morir. Los radicales libres generan destrucción celular, un tipo de muerte celular que se le llama necrosis. Y esto es muy grave porque la muerte celular por necrosis genera inflamación. Y aquí estamos viendo ya las dos cosas: radicales libres e inflamación. Aquí vemos en este ejemplo, en las células del hígado, cuando una célula del hígado tiene estrés oxidante y revienta, esta destrucción de la célula activa a las células inflamatorias que van a producir una respuesta inflamatoria, perdón, activa las células inmunitarias que generan una respuesta inflamatoria. Entonces, el estrés oxidante hace que se mueran las células sanas. La destrucción de estas células activa al sistema inmunitario generando inflamación. Y esto es un círculo vicioso porque la inflamación va a generar mayor producción de radicales libres, lo cual va a generar mayor muerte celular, mayor reclutamiento de células inmunitarias y más inflamación. ¿Se dan cuenta? Es un círculo. Entonces, aquí estamos viendo que el envejecimiento genera enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades neurodegenerativas. Y lo que causa el envejecimiento son todas estas alteraciones, donde las más importantes son la disfunción de la mitocondria, el estrés oxidante y la inflamación. Esto va a generar muchas otras alteraciones.
Entonces es importante saber qué produce el envejecimiento, que hace que nuestras células envejezcan. Y es importante saberlo porque el envejecimiento hace que nosotros perdamos funciones, dejemos de ser funcionales y por lo tanto, pues nuestra calidad de vida pues va empeorando y nuestra esperanza de vida también va empeorando. Sin embargo, hay una buena noticia. Nosotros podemos favorecer un envejecimiento saludable. El envejecimiento no se puede eliminar, o sea, no podemos evitar que una persona muera, pero sí podemos evitar que tenga una vida mala, una vida llena de enfermedades y que muera joven. Nosotros podemos lograr un envejecimiento saludable, es decir, que la persona viva la mayor cantidad de años posibles y esa cantidad de años la viva saludable, con fuerza, con condición física, con ganas de vivir la vida. Por lo tanto, el envejecimiento es una situación fisiológica imposible de evitar, pero el envejecimiento prematuro sí se puede evitar. Si nosotros logramos retrasar el envejecimiento, vamos a poder evitar el desarrollo de estas enfermedades como Parkinson, enfermedad coronaria, hipertensión, infarto, Alzheimer, enfermedad renal y diabetes tipo 2. Si nosotros somos capaces de reducir las causas del envejecimiento, que son el estrés oxidante y la inflamación, vamos a poder permitir que una persona llegue a una esperanza de vida máxima, a lo máximo que puede un ser humano vivir y de una manera funcional. Entonces, este tema del envejecimiento saludable, pues es fundamental para nosotros, estemos jóvenes o ya de edad más avanzada. No importa en qué momento estás viendo esto, en qué momento de tu vida estás viendo esto, al día de hoy hay posibilidad de lograr una mayor calidad y esperanza de vida. No importa en qué etapa de tu vida estés escuchando esto. Entonces, prevenir el envejecimiento prematuro, pues obviamente va a evitar todas estas enfermedades crónicas y eventualmente sí, todos llegamos a morir, pero después de una vida funcional. Entonces, para concluir mi pequeña participación, ¿cómo podemos aumentar nuestra esperanza de vida? ¿No? En muchas caricaturas hemos visto la fuente de la juventud, ¿verdad? Y entonces ahí está la fuente de la juventud. ¿Cuál es la fuente de la juventud? ¿Qué es lo que puede favorecer un envejecimiento saludable? Pues después de todo lo que vimos de las causas del envejecimiento, que son el estrés oxidante, la inflamación y la disminución en nuestras células troncales o células madre, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos evitar el estrés oxidante? ¿Y cómo podemos evitar la inflamación? Y esta respuesta de estas preguntas, pues es una respuesta que requiere varias horas. Y posteriormente, ya al final de este webinar, les contaremos que podremos hacerlo. Vamos a dar otro curso con más tiempo para poder explicar todos estos detalles. Sin embargo, hoy, como no soy el único expositor, quiero concluir con cómo podemos lograr un envejecimiento saludable. Aquí estamos viendo un ejemplo de una persona que desde los 25 años ya empieza a perder la función de sus órganos, a los 35 ya le duele todo, a los 50 ya no está muy mal y muere joven y con enfermedades. Hay una posibilidad de maximizar la vida saludable a los 40, 60, 70 años y que todas las complicaciones del envejecimiento lleguen juntas a una edad muy avanzada
permitiendo que una persona haya llevado pues una buena vida por muchos años y finalmente lo que no se puede evitar, que es envejecer y morir, bueno, va a llegar, pero al final. Entonces, algunas estrategias de las que mis queridos colegas van a comentar en este momento, posteriormente a mi participación. Número 1, actividad física. La actividad física es una herramienta y una estrategia fundamental para un envejecimiento saludable. Lo contrario es igual de importante. En la falta de actividad física, pues va a generar envejecimiento prematuro. La alimentación específica, es decir, consumir alimentos inmunomoduladores que tienen antioxidantes y que tienen una densidad calórica menor. La alimentación es básica en el envejecimiento saludable. Y número 3, el estado de ánimo. Tu forma de ver la vida, tu forma de verte a ti mismo, las metas que tienes en la vida, tu forma de atacar los problemas de la vida y no dejarte caer, la parte emocional, la parte psicológica de la autopercepción y de la gente a tu alrededor también es fundamental en un envejecimiento saludable. Esto va a evitar radicales libres, inflamación, la destrucción de las células troncales y lograr de este modo ese objetivo, el envejecimiento saludable. Entonces, pues espero les haya gustado esta pequeña charla. Aquí están mis redes sociales porque si gustan seguirme en alguna de ellas y pues si queda algún momento puedo con gusto contestar alguna pregunta. Ok, entonces le llamé cómo envejecer con propósito. Y bueno, les tengo una grata noticia. Les quiero dar esperanza. Porque, bueno, ya nos dio esperanza, no nos adelantó Iván, pero ya nos dijo que sí hay solución para detener ese envejecimiento, pero yo les quiero dar una enorme esperanza, al menos para mí ha sido. Miren, les quiero presentar, ¿saben quién es ella? Es mi madre. ¿Y saben cuántos años tiene? ¿Se imaginan cuántos años tienen? Échenle, échenle. Pónganme más o menos así con las manos. ¿Cuántos creen que tiene? ¿Se ve saludable? ¿Creen ustedes que se ve saludable? Bueno, le acaba de cumplir 93 años el 2 de noviembre. Esta foto se la tomé el día de su cumpleaños que la llevé a desayunar con sus amigas. Y véanla, no es porque sea mi madre, pero véanla qué linda. Sonríe, véanla saludable, entusiasta de ir a compartir con sus amigas. Y yo creo que muchos de los secretos que ella tiene para haber llegado a esa edad, nadie se lo cree, todas sus amigas son 20 años más jóvenes, es porque ella practica quizá muchos de los principios que les compartirá después Iván, Omar y yo en esta serie de esta trilogía que les ha ofrecido César a través de este conducto, pero quiero presentarles justamente, como les decía, a otro personaje que se llama Bronnie Ware. Bronnie es una enfermera australiana que fíjense que justo se dedicó a, ¿sí están viendo mi presentación? Sí, a ver, es que me está estorbando aquí esta cosa, perdónenme, la voy a quitar porque creo que el cuchuflete que, a ver, la voy a poner acá abajo, gracias, sí, porque si no, no veo lo que estoy viendo, ok. Ella se dedicó a cuidar a enfermos terminales, enfermos moribundos, ya habían sido desahuciados, pero ella los cuidó durante las últimas semanas de vida, entre las 3 y las 12 semanas de vida, y tuvo la gran oportunidad de platicar con ellos y saber cuál era su perspectiva. Era como tener el final de la película, el decir cómo fue tu película y cómo está. Y entonces ella escribió un libro que se llama, en español creo que es algo así como ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Y en inglés se llama The 5 Regrets of the Dying, o sea, los 5 arrepentimientos de las personas que mueren. Y entonces eso es lo que les voy a presentar, porque bueno, ¿para qué esperar a llegar al final de la película, cierto?
Y de aquí cobra la importancia de que nos puedan acompañar a que reflexionemos sobre el propósito de vida. Así es que vamos a ver. El primer arrepentimiento, que es, dijéramos que el resumen de lo que ella hizo de todas estas pláticas que tuvo con estas personas, fue haber vivido demasiado en función de las expectativas de los demás y no de las expectativas propias. Fíjense nada más que es un poco triste todo esto, ¿no? Pero realmente a veces vivimos en el automático y en general veo, yo que soy terapeuta, veo mucho en consulta que en general la gente buscamos complacer las expectativas de las demás personas. Muchos están buscando guardar las apariencias. Ahora con lo de las redes sociales, la gente se preocupa mucho si le ponen likes, que compartió en Facebook, que si ya hizo esto, que si ya hizo lo otro, como buscando lo que se espera, lo que toca, y siguiendo en ese mismo carril del que venimos muchos, sobre todo los baby boomers, pues venimos de esa historia en donde nos hemos seguido, hemos sido obedientes y hemos seguido hemos sido obedientes, lo que nuestros papás nos decían, lo que tocaba, etcétera. Bueno, yo me salí un poco de ese, les debo de confesar, de ese rol, porque pues mi mamá trabajó en una época que no se estilaba que las mujeres trabajaban. Además, trabajó en el hospital de nutrición, que me da muchísimo gusto saber que Iván colabora ahí. Ahí conoció a mi papá, era contador, ahí se casaron. Así es que tengo excelentes sentimientos cada vez que oigo el hospital de nutrición donde hay tan buenos médicos y a tanta gente ayudan. Pero pues veo que mucha gente, incluso actualmente en los jóvenes que veo, buscan complacer las expectativas de las demás personas en lugar de luchar por sus propios sueños. ¿Y por qué? Porque nunca se cuestionan qué es lo que quieren para la vida. Y esto no tiene que ver con el historial académico, con la preparación académica, con la edad, tiene que ver con una educación personal. Para eso estamos aquí, para hacerlos conscientes que es necesario tener esta educación, de educación sobre las emociones, educación sobre este tema tan importante que es el propósito. No estamos acostumbrados a seguir nuestra inspiración y a luchar por nuestros sueños. Así es que este es el primer arrepentimiento. Número 2. El número 2 es haber trabajado demasiado y no haber pasado más tiempo con los seres más queridos. ¿Les suena conocido? ¿Tienen algún personaje cercano que quizá haya padecido este mismo arrepentimiento? ¿Será que quizá ustedes ya a la fecha pueden sentirlo? Bueno, pues Bonnie comparte que cuando habló con sus pacientes decía, ellos le comentaban que habían trabajado tanto y que en ese trabajar tanto habían perdido el equilibrio y perdido muchas de las cosas importantes en la vida. Y al final se preguntaban si realmente había valido eso la pena. Y no es porque tenga nada de malo trabajar. A mí me encanta mi trabajo. No sé si se dan cuenta, me fascina lo que hago. Es mi pasión. No, no tiene nada de malo en amar el trabajo y querer tener también una vida mejor, porque el trabajo es un vehículo para tener una vida mejor. Tampoco es que sea malo, pero el buscar ser reconocidos solo por esos éxitos, por lo material, y el enfocarse en acumular bienes materiales les puede desviarnos de las cosas importantes que son nuestros seres queridos o hacer lo que verdaderamente amamos. Así es que este es el segundo arrepentimiento. Siento mucho si estoy pisando algunos callos, pero es necesario. Tiene un propósito y es generar una conciencia. Número 3. ¿Se los digo o no se los digo? Ay, no los veo tristes, no se preocupen, hay esperanza. Ok, el número 3 es no tener el coraje de expresar los sentimientos. Imagínense, ¿sí? Muchos de estos pacientes compartieron con Bronnie que no habían tenido el valor de hablar y decir las cosas que no les gustaban. Decirles a las personas significativas para ellos lo que realmente sentían por ellos. Imagínense cuántas personas no amamos y queremos y a veces dejamos en el tintero aquellas cosas que verdaderamente queremos expresarles.
Y entonces estas personas quedaban con esta impresión de haber vivido solo parcialmente, no completa e intensamente. Así es que muchas veces dejamos morir esos sentimientos, esos sueños, y mueren antes de que muera el cuerpo. O sea que hay envejecimiento físico, pero también emocional, mental, relacional. Hay relaciones que mueren antes que nosotros muramos y es porque no hemos tenido la capacidad de estar y estar cerca de ellos. No permitimos que la gente nos conozca verdaderamente y esto muchas veces es por orgullo, por apatía o porque ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Se necesita valor y Brownie en este libro señala que las personas a menudo cuando ya están muriendo es cuando quieren poner las cosas en claro antes de partir y es hasta entonces cuando comienzan a expresar sus sentimientos y bueno, pues aunque pareciera tarde, pero pues más vale que tarde que nunca, ¿verdad? Pareciera como que el expresar estos sentimientos les da cierta sensación de paz y de tranquilidad, alivio. Bueno, número 4, no haber guardado el contacto con los amigos. Y nuestros amigos son las personas con las que tenemos un pasado en común. Son testigos importantes de nuestra vida, como con quienes compartimos momentos alegres o tristes, fáciles o difíciles. Recuerdo que mi mamá, esta señora tan linda que les comparto, se reunía hasta hace poco con sus amigas de la secundaria. Mi papá le hacía un poco broma y le decía, ya vas con las bastoneras, porque decían, pues ya todas llegan con bastón. Y mi mamá llegaba toda girita. Y ella decía, pues tú dirás que son bastoneras, pero son muy lindas, son mis amigas, yo las quiero mucho, nos reímos mucho. Y sí, pues algunas no se han cuidado tanto. No han podido, han tenido algunos contratiempos. Y quizás es porque, por todo esto que explicó Iván, porque no tuvieron oportunidad de escuchar lo que Iván dijo hoy, ¿no? Que no había esa cultura del cuidado. Y entonces los amigos son importantes también y en especial cuando estamos enfermos, cuando estamos en esta etapa final, en particular estas personas, porque cuando una persona está enferma, los familiares son los primeros que padecen, los que están cerca padecen de la enfermedad, sufren con el enfermo, se duelen con él. Es horrible ver que un familiar está sufriendo y que uno no puede hacer nada. Y es cuando los amigos entran al quite. Pero ¿qué pasa? Que al final muchas veces ya no están porque no les dedicamos tiempo. Todos necesitamos ser escuchados y los amigos son una parte importante de esa vida, de esa relación. Y así es que estas personas lamentaron haber perdido el contacto con sus viejos y queridos amigos y no poder compartir esos bellos momentos que los recuerdos es volver a vivir. Y número 5 es no haber vivido más en el momento presente. ¿Cierto? Vivimos o en el pasado lamentándonos por las cosas que no hicimos o en el futuro preocupándonos por cosas que quizá nunca sucedan. Bueno, trabajar por objetivos claramente no es malo, es necesario, pero cuando ese trabajo nos hace descuidar las cosas que verdaderamente amamos en la vida, importantes, y que no recapacitamos en este tema, rompemos ese equilibrio. Así es que estas personas, muchas de estas personas compartieron que vivieron ocupándose de muchas cosas, pero perdiendo la felicidad de estos breves momentos que se dan. Ni siquiera podemos decir que en el día a día, de momento a momento, no sé si ustedes puedan recuperar cuándo fue la última vez que sonrieron, cuándo fue la última vez que rieron a carcajadas de cosas sin importancia, pero que lo hicieron al abrigo de una comida, de una reunión familiar, de cualquier tontería. Qué rico se siente reírse, qué rico se siente compartir con estas personas que son parte de nosotros y es justamente compartimos y gozamos de esos momentos cuando podemos estar presentes. Quizá nunca alcancemos todo lo que queremos, como queremos y en el momento que queramos. Pero si vamos disfrutando paso a paso, con una perspectiva diferente, cuestionándonos cómo nos sentiremos al final de nuestra vida
y guardando esos tesoros momento a momento, sea sea realmente parte del secreto. Los invitamos a que de veras no dejen de acompañarnos en este proceso que, como dice Iván, en este momento no tenemos el tiempo para ir más al detalle, pero me gustaría cerrar con 3 últimos conceptos que sí les pueden dar como un pequeño tip mientras nos vemos en construir realmente un propósito de vida. Que no se preocupen, que no saben cómo hacerlo, por eso estamos creando esta experiencia, para que ustedes sepan cómo puedo desde hoy tener un propósito de vida, construirlo y crearlo personalizado. Bueno, 3 puntos importantes a considerar. La importancia de lo material y el logro y de las relaciones cambia con el tiempo. Es decir, a través de estas experiencias que les acabo de decir, Bronnie se dio cuenta que la gente, cuando es joven, le da muchísima importancia a lo material, al sentido del logro, al éxito, y poca importancia quizá a las relaciones. Por eso ocupa su tiempo más en crear lo material, en el éxito, en ser reconocido, que en las relaciones. Pero cuando uno envejece es al revés. Deja de tener importancia muchas cosas a las que les dábamos y comienza a tener mucha importancia las relaciones importantes para nosotros. Número 2, la gente se lamenta más por lo que deja de hacer que por lo que hizo. Así es que pregúntate qué estás dejando de hacer hoy. Tercero, hay temas que se repiten en los arrepentimientos y que son la autenticidad, el valor y el tiempo. ¿Estás siendo realmente auténtico? ¿Estás teniendo el valor para decir lo que realmente necesitas, de luchar por tus sueños, de compartirlos? ¿Le estás dando el tiempo a las cosas importantes en la vida o no? Y quizás es porque no tienes un propósito, porque no sabes hacia dónde vas, porque has seguido en esta fórmula de hoy toca hacer esto. Termino con estas 2 frases de esta maravillosa mujer que dice: eres libre de elegir, eres libre de honrar tu propio corazón. Ejercita ese derecho frecuentemente, porque es tu vida. Y número 2, magnificencia es quien eres cuando estás libre. ¿Pero libre de qué? Libre de aquellas cosas que te estorban. Tú eres realmente quien eres cuando estás libre de las expectativas. Es quien eres en el centro de tu ser. Así es que te invitamos a que descubras qué hay dentro de ese ser y cómo quieres usarlo para que pases los últimos años de tu vida de una manera maravillosa y que al final llegues a decir: qué rico fue vivir mi vida. Muchas gracias y mucho gusto por estar aquí. Gracias, César, por la invitación. Y pues los dejo para el siguiente ponente. Muchísimas gracias, César, por invitarme a este proyecto tan lindo como lo habíamos comentado en charla pasada. Realmente creo que este tipo de proyectos que van relacionados a la promoción y prevención de la salud es lo que nos hace mucha falta hoy en día, porque ciertamente el manejo integral del envejecimiento saludable, pues hoy en día a todos nos interesa mucho porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. Ahora, pues en ese sentido, la gente vive más, pero tenemos que preguntarnos, ¿vive más, pero con qué enfermedades? ¿Cuánto es el consumo de fármaco habitual que tienen? La gente llega a consumir cantidades excesivas de medicamento para controlar o en ese sentido, para minorizar los síntomas. Así es de lo que vamos a hablar hoy, porque el ejercicio físico, ciertamente, es una polipíldora, la medicina pura para múltiples complicaciones propias de enfermedades crónicas como la obesidad. Pero déjame comentarte, César, y a todo nuestro auditorio, que hay otra enfermedad que se tiene que atender urgentemente y que la están pasando no solamente los adultos mayores, porque esto habla de las claves del envejecimiento exitoso, sino también la están pasando los niños, ¿sale? Desde etapas infantojuveniles, que es el sedentarismo. Esta falta de movimiento humano nos está matando y nos está enfermando. Ese es el punto. Entonces, ver al cuerpo humano, al ser humano, desde un enfoque integral,
con la parte que hablaba el doctor Iván Torre, con lo que hablaba ahorita la doctora, hablando desde este enfoque psicoemocional, es súper importante estar trabajando desde un enfoque integral, holístico, multidisciplinario, pero a su vez también a veces dejamos un poquito de lado el ejercicio físico y lo vemos como algo no tan necesario. Aquí a nuestros asistentes podemos preguntarles más adelantito, pero igual ya viendo la pregunta así como a ver quién la capta, que de repente llegan con el médico y les dice, híjole, lo que pasa es que usted tiene un problema de salud y pues es complicado, tiene que reposar. Y yo digo, espera, las enfermedades que se dan por la falta de actividad, o sea, por el reposo, se deben de atender con la actividad física, no con más reposo. ¿Me explico? Todas las enfermedades crónico-metabólicas, como la diabetes, pues en ese sentido, el síndrome metabólico, en este caso también la hipertensión, las enfermedades derivadas de esta, como las dislipidemias, el incremento del colesterol y el triglicérido ahí en el torrente sanguíneo, se van a dar por la falta de uso. Y nuestro cuerpo necesita movimiento. De hecho, está diseñado para el movimiento. Tan solo imaginen cómo Dios creó nuestro cuerpo así perfectamente, o la naturaleza o la vida, yo creo lo primero, que estamos completamente articulados, ¿sí? Y que cada movimiento, o sea, tiene una biomecánica tan precisa, pero hoy en día la mayoría de la población está viviendo al revés. O sea, se mueve nada, cuando antes nuestros ancestros recurrían largas distancias hasta para llevar una carta o un mensaje, gastaban mucha energía. Y eso me estoy yendo como a ya cientos de años, pero todavía el siglo pasado, nosotros podemos dar cuenta que nuestros padres o nuestros abuelos o inclusive algunos de nosotros, pues gastábamos mucha energía y el impacto de los alimentos ultraprocesados no era tanto. Una, porque los alimentos ultraprocesados eran más pequeños y tenían menos aporte calórico, pero aunque trajeran gran aporte calórico proveniente de azúcares o jarabe de maíz alta fructosa, alimentos ultraprocesados, pues bueno, el niño, el chico, el adolescente, el adulto gastaba mucha energía y por ende se prevenían enfermedades como la diabetes, y la diabetes se veía en personas ya adultos mayores. Hoy en día vemos diabetes en nuestros chiquitos, en niños, ¿sale? Por disturbios hormonales que se dan a causa de la falta de ejercicio físico. Tenemos que aclarar dos cosas. Una cosa es actividad física y otra cosa es ejercicio físico. Y la actividad física, César, y a todos mis colegas que están por aquí, pues bueno, sabemos que es cualquier movimiento humano que conlleva un gasto mínimo de energía. Movimiento de los músculos. Puede ser pararme y sentarme en una silla o ir a la cocina por café. Ejercicio físico, en contrario, no en contrario a eso, sino mejorado a esto, es cualquier movimiento, bueno, es una actividad, mejor dicho, física programada y estructurada con un objetivo que puede ser terapéutico. Entonces ya el ejercicio físico conlleva un método, ¿verdad? Y entonces, hablar ahora sí de ejercicio físico, entrando en el tema, pues decirles que el ejercicio físico programado se puede estar prescribiendo en todas, absolutamente en todas las enfermedades que conozcamos. Diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, cáncer, ¿sí? VIH, cualquier enfermedad que ustedes puedan mencionar, el ejercicio físico ahí hace presencia. Porque nos hemos dado cuenta en las últimas investigaciones, César, que el ejercicio físico, fíjate, nuestros músculos tan hermosos, tan preciosos que luego descuidamos, cuando los ejercitamos, les generamos estrés y tensión, ¿verdad? El músculo, ¡pum!, libera hormonas. Así como el páncreas libera insulina, el músculo libera hormonas que nos ayudan a regular procesos en nuestro cuerpo. Entonces al músculo se le conoce como un órgano endocrino, cuando antes se creía que el músculo solamente era para el movimiento, y pues no es así. Tan es así que el músculo, cuando se ejercita, recibe más glucosa, recibe más insulina de una persona que puede tener una prediabetes, una resistencia a la insulina. Eso se revierte. Una persona que se le ha detectado diabetes inicialmente puede inclusive revertir la situación de consumir fármaco en cantidades excesivas, inclusive dejarlo de consumir haciendo ejercicio físico de fuerza combinado con base aeróbica, que vamos a desarrollar una pequeña tesitura de esto. Pero no solamente en la diabetes, César y colegas y público en general, pues el ejercicio físico protege contra los principales tipos de cánceres. Y eso son
vaya, como tal, investigaciones muy serias. Cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer gastroesofágico, cáncer de próstata en hombres, ¿sí? Cáncer de mama en mujeres. Entonces, protege. Y aún así teniendo la enfermedad hoy en día, el ejercicio físico en población oncológica, tuve la suerte de especializarme en esa área, pues aminoriza los signos y, mejor dicho, los síntomas y el deterioro de una etapa, por ejemplo, de tratamiento oncológico, como quimioterapias o radioterapias. O sea, cosas bellísimas hace el ejercicio físico. Y decir que el ejercicio físico es para todo mundo y no cuesta porque lo puedes hacer en tu casa con una actividad física de autocargas, lo puedes hacer al aire libre con un baño de bosque, que eso vamos a hablar en el webinar precisamente, lo puedes hacer, vaya, hasta con un cajoncito, una silla que tengas ahí en tu casa, porque vamos a hablar de entrenamiento multicomponente y no necesariamente te tienes que meter a un gimnasio y cargarte una barra en la espalda, no, 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 no. No. El ejercicio físico yo lo considero como la actividad más democrática que existe, porque la tenemos al alcance y todo mundo podemos acceder a ella, solamente hay que querer hacerlo. ¿Por qué muchas personas no quieren hacerlo? Porque escuchamos, haga ejercicio, viva saludable en todos los spots, ¿no? Que hay. Por una sencilla razón, que el ejercicio físico al inicio duele poquito, duele el músculo, cansa, fatiga. Híjole, pero nada más brincas ese umbral, César, que es una semanita, toda tu vida cambia. De hecho, el no hacer ejercicio genera que estés más ansioso. El no hacer ejercicio te hace sentir más fatigado. Y entonces es ahí donde el ejercicio físico también tiene un enfoque psicoemocional. Una persona que hace ejercicio físico y que se expone a la luz solar libera mayores cantidades de serotonina en el cerebro. Y entonces, de hecho, se dice, oye, nos dan medicamentos ansiolíticos para recaptar serotonina, pero no hay serotonina. ¿Cómo liberamos serotonina? Con el ejercicio, así de simple y sencillo. Y entonces el ejercicio físico es considerado como una medicina. Y esa es la charla, ¿no? Exercise is medicine. Pero si el ejercicio es una medicina, ¿cuál es la dosis? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es el método? ¿Cómo inicio? Y esos son los puntos que vamos a desarrollar en nuestro próximo webinar, este 30. Además, bueno, comentar que el ejercicio físico, ya teniendo en cuenta estas variables propias del ejercicio, y que el mismo consultante las conoce, nosotros como nutriólogos tenemos que conocerlas, ¿verdad? Pero también, ¿qué creen, colegas? Tenemos que vivirlas, porque de nada sirve que le digas al paciente, al consultante, haga ejercicio físico, pero tú tienes un problema gravísimo de sedentarismo, de obesidad. Eso no está bien, aunque sepamos mucho. Eso no está bien. Tenemos que predicar con el ejemplo. Ese es un punto importante. Y dos, el punto clave es que cuando ya conocemos el paciente que vive con diabetes, tiene alguna complicación en salud, ya conoce estos beneficios que les estoy compartiendo, decimos, ok, perfecto, pues vamos a empezarlo a hacer. Claro, el ejercicio físico tiene una progresión. Empiezas con poco tiempo, a ciertas intensidades, con cierto grado de dificultad del ejercicio y poco a poco vamos progresando. Y es muy motivante ver que muchas personas, por ejemplo, César, hoy en día, por ejemplo, te digo, llegan y no tienen nada de fuerza. Hay algo hoy en día para todos mis colegas y para todo el público que nos ve, que hoy ya se cuida más que no perdamos músculo a que bajemos solamente grasa. Tú sabes, César, que muchas personas hoy en día pues tienen desafortunadamente algún diagnóstico prematuro de diabetes, pero la diabetes no se da solamente por el incremento de la grasa corporal, sino porque hay pérdida de músculo. Entonces tenemos que cuidar nuestros músculos, tenemos que ejercitar nuestros músculos, darle esa mínima dosis de ejercicio físico porque el músculo se va deteriorando. Ahora, cierro con esto. El envejecimiento saludable. Les platico esta pequeña tesitura. Envejecemos diariamente porque nos oxidamos. Y nos oxidamos porque respiramos oxígeno. Ya que del oxígeno que respiramos, aproximadamente el 95-97% se va a nuestro cuerpo para crear energía
Pero ¿qué creen? El otro restante se queda remanente ahí en el cuerpo y forma esos llamados radicales libres. Y esos radicales libres, que lo conocen mucho las señoras, los oxidantes, ¿verdad? Todo lo que tocan lo deshacen, sea un órgano, sea una hormona, sea la piel, todo esto. Entonces, esos radicales libres nos envejecen prematuramente. Quiero aclarar que el envejecimiento no es una enfermedad, es una etapa vital, es una etapa de la vida, pero hay envejecimiento patológico y hay envejecimiento exitoso. Y hay que vivir, como decía la doctora, con buena calidad de vida, yo le añadiría con buena funcionalidad de vida. Bueno, aunado a esto de los agentes antioxidantes, pues nosotros tenemos nuestros antioxidantes internos, pero conforme avanza la edad, se nos van acabando. Entonces los agentes oxidantes nos van atacando y nos envejecen. ¿Qué crees? El ejercicio físico. Gracias a la realización de ejercicio físico se liberan antioxidantes naturales que pueden captar todo el proceso inflamatorio de los agentes oxidantes propio de la contaminación lumínica, de un mal ciclo de sueño, de que no haces ejercicio físico, de que tienes un problema de sobrepeso u obesidad, etcétera, 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 y nos protegen de ese envejecimiento patológico causado por las especies reactivas de oxígeno, que son los agentes oxidantes. Esos oxidantes, pues el ejercicio físico nos va a dar antioxidantes. Esa es la clave del envejecimiento exitoso con el ejercicio físico. Funcionalidad, envejecimiento exitoso, mejor calidad de vida y sobre todo, a mí me encantaría morir, fíjense, lo más viejo posible, sintiéndome lo más joven posible. Y cada vez que mando a un colega, a un paciente con algún médico, siempre en la receta le pongo, o en la recomendación nutricional le pongo, menos pastillas, más sentadillas. Esa es la clave. Si nosotros tenemos esta idea de que el ejercicio físico no es para mí porque yo ya tengo mucha edad, no es para mí porque a mí me detectaron diabetes, no, el ejercicio físico es para todos, porque es la actividad más democrática que existe, como les comento, y no cuesta, la tenemos al alcance y sobre todo nosotros vamos a apoyarles, tanto el doctor Iván como la doctora Ana Luz, como un servidor, les vamos a apoyar en desarrollar, pues vaya, estas clavecitas para entender cómo yo puedo prever mi vejez, ¿sale? Con buenos hábitos, con modulación del estrés, con buenos ciclos de sueño, con buena alimentación, con buen control psicoemocional, con ejercicio físico, para que nos sintamos muy bien, vivamos muy bien y que logremos un envejecimiento exitoso. Y pues eso es de lo que yo voy a hablar precisamente en mi charla al lado de la doctora Ana Luz y del doctor Iván Torre Villalbazo.